El trabajo de prevención social, elaboración del manual técnico en albañilería confinada para maestros de obra en el distrito de Orcotuna, elaborado por el Grupo de Prevención Social Soluciones de Ingeniería de la Universidad Nacional del Perú y de la Facultad de Ingeniería Civil, tiene como meta cumplir con una o más de las 17 OEDs planteadas por el Organismo de las Naciones Unidas, quienes fomentan que para el año 2030 tendremos una mejor calidad de vida en todos los países del mundo. Nos hemos enfocado principalmente en la ODS número 4, quien garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y específicamente en la meta 4.3 y 4.4, quien asegura el acceso igualitario para todos de una información técnica, profesional y superior, y de esta manera aumentando considerablemente las oportunidades de empleo y el emprendimiento. Nuestro lugar a intervenir sería el distrito de Orcotuna, ya que contamos con la experiencia laboral en dicha localidad que nos brindará la información necesaria para nuestro proyecto. La población a intervenir serían los maestros de obra, ya que son principalmente ellos los que realizan las construcciones. Sin embargo, no nos hemos limitado solamente a este público, ya que cualquier persona que tenga nuestro manual tendrá al alcance la información necesaria para realizar una construcción de su vivienda o un trabajo. El tema de intervenir sería la albañilería confinada, siendo este el tipo de construcción civil más común en todo el Perú. Sin embargo, en el distrito de Orcotuna recién ha comenzado su auge. Gracias a los problemas detectados, tenemos los errores típicos de construcción civil encontrados en su localidad, y para esto hemos brindado como propuesta de solución nuestro manual, quien brindará, aparte de una concientización, los criterios necesarios de diseño, una propuesta de aprendizaje sobre el correcto proceso constructivo y brindará un modelo base para la construcción de una vivienda futura. Problema de intervención. El distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, se encuentra ubicado en la región Junín. Cuenta actualmente con una población mayoritariamente urbana, con un 87.78% con respecto al total. Esta información se obtuvo del censo 2017. Sin embargo, pese a que la mayoritaria población es netamente urbana, las viviendas siguen siendo de material rústico, las cuales son producto de la autoconstrucción en su gran mayoría, además de que presentan muchos errores en el proceso constructivo. Con respecto al sistema constructivo usado en el distrito de Orcotuna, en base a los estudios se obtuvo que el sistema por excelencia es el tapial, seguido por detrás por el adobe y finalmente la albañilería confinada, con solo un 4% del total de viviendas. A pesar de que solo se usa un 4.76%, presenta graves errores durante el proceso constructivo. Esto principalmente a la falta de acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad por parte de los maestros de obra, ya que debido a muchos factores principalmente económicos se ven limitados en cuanto a su educación. A continuación pasaré a enumerar de manera breve algunos problemas que encontramos en el distrito de Orcotuna y que van a perjudicar a las edificaciones de albañilería confinada. En la primera imagen podemos observar el mal almacenaje de los materiales. En este caso, las bolsas de cemento no están cubiertas y están expuestas a la intemperie. Esto va a traer problemas a la larga, como por ejemplo el endurecimiento del cemento, problemas al preparar la mezcla. En la siguiente imagen podemos observar el mal apilado de ladrillos. Esto debido principalmente que al momento de descargar los ladrillos en el lugar de la construcción, estos se descargan en cualquier lugar y no se toman las medidas adecuadas. Esto traerá como consecuencia fracturas y grietas en los ladrillos, y al momento de realizar el picado de los muros va a disminuir la durabilidad y resistencia de los muros. En esta imagen podemos ver que se construye el muro portante utilizando las unidades de albañilería tipo pandereta, los cuales no deben emplearse al momento de construir este tipo de muros, ya que no pueden soportar adecuadamente la carga vertical, generando grietas en los muros portantes, además de la disminución de durabilidad y resistencia de los muros portantes. En esta imagen se puede apreciar que se realizó las instalaciones sanitarias después de haber construido el muro portante. Esto generará un daño estructural y un debilitamiento de la estructura. En esta otra imagen se puede apreciar que en la losa aligerada al momento de realizar las instalaciones sanitarias se pusieron los tubos recubriendo las viguetas. Esto nos traerá como consecuencia un daño estructural en las viguetas. En esta imagen se puede apreciar que la conexión de las dentadas son muy pequeñas y que hay partículas en su superficie. Esto ocasionará que el concreto no pueda llenar todos los espacios entre los dientes, generando fracturas y grietas y la formación de cangrejeras. En esta imagen se puede apreciar que la conexión de la dentada es extendida, además de la utilización de diferentes tipos de unidades de albañilería.
Esto ocasionará que no haya una óptima unión entre la columna y el muro, ocasionando una falla debido al peso del concreto y la disminución de durabilidad y resistencia de la estructura. Por todos esos problemas encontrados, nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Ingeniería Civil, hemos propuesto como solución la elaboración de un manual de albañilería confinada que estará especialmente dirigida a los maestros de obra del distrito de Orcotuna, con la finalidad de contribuir con la disminución de las malas prácticas durante el proceso constructivo de viviendas en albañilería confinada y así poder masificar este sistema constructivo, ya que posee muchos beneficios, además de promover una educación inclusiva y de calidad. Continuando con la presentación, en el cual daremos la definición del sistema estructural adoptado, el cual es albañilería confinada, para lo cual contamos con como referencia la norma técnica E070 de albañilería, la cual se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y a su vez en conjunto con todos los conocimientos que se han logrado mediante nuestro desarrollo profesional, lograr la elaboración del manual de albañilería confinada. ¿Para qué? Para poder cumplir con un objetivo de desarrollo sostenible, el cual es garantizar una educación de calidad, de fácil comprensión para los maestros de obra. Albañilería confinada en el país. Definamos. Es el método constructivo más adecuado para la realidad del país. ¿Por qué? En un tema económico, es bajo, es accesible para la familia peruana y el proceso constructivo no es tan complejo si se tiene la orientación adecuada. Por ende, para el desarrollo de viviendas sismo resistentes se hace necesario profundizar los conocimientos en este tipo de construcción. ¿Por qué? Las construcciones en el distrito son principalmente adobe y terciario, sistemas rústicos, los cuales en un determinado punto van a tener que cambiar a un sistema de albañilería confinada, pues el distrito tiene una característica de tipo urbano. Reglamento Nacional de Edificaciones. Es un sistema estructural reforzado con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de albañilería, teniendo la cimentación como confinamiento horizontal para muros de primer nivel. ¿Esto qué indica? En primeros pisos la cimentación será el confinamiento horizontal. Asentaremos los ladrillos en la primera hilada, el conjunto de las hiladas nos darán nuestro muro de albañilería y finalmente confinaremos este muro con los elementos de concreto armado, que son básicamente elementos que cuentan con acero como refuerzo principal. Características de la albañilería confinada. Es un sistema estructural compuesto principalmente por muros de confinamiento. Como observamos en la imagen, tenemos nuestra losa que descansa sobre estos muros. Los elementos de confinamiento son elementos de concreto armado, es decir, llevan como refuerzo acero. Para elementos horizontales tenemos la viga solera en la parte superior y en elementos inferiores la viga solera en caso de segundos niveles a más, y para los primeros niveles el elemento de confinamiento horizontal es la cimentación y elementos de confinamiento vertical son las columnas. Para la construcción de estos muros se va a emplear las unidades de albañilería. Definamos esta parte. ¿Qué es una unidad de albañilería? Son ladrillos y bloques de arcilla cocida, también puede ser de concreto o de sílice calcáreo. En nuestro medio, la región Junín, distrito de Orcotuna, predomina el tipo de arcilla cocida, para lo cual tenemos para muros ladrillo tubular o pandereta, ladrillo King Kong artesanal, el más común, y ladrillo King Kong industrial o maquinado. ¿Qué es la unidad de albañilería? Es el material estructural componente del muro, ¿no? Entonces, cada muro tiene una unidad de albañilería específica. Por eso vamos a proceder a definir los muros de albañilería. Muros de albañilería. Definamos. ¿Qué es un muro portante? Es un muro diseñado para transmitir las cargas horizontales y verticales de un nivel a un nivel inferior o cimentación. Ejemplo, tengo el techo, mediante las viguetas transmitirán la carga hacia los muros y estos muros lo transmiten a un nivel inferior y en el último hacia la cimentación. Características importantes: debe haber una continuidad vertical. En el primer nivel yo tengo un muro portante, este debe repetirse en el nivel superior con las mismas dimensiones y ubicación, además de contar con un confinamiento perimetral que ya lo habíamos mencionado en sus 4 lados. Un muro no portante es un muro básicamente es un muro que solamente va a transmitir las cargas de su propio peso y se utiliza para divisiones livianas o también
para parapetas en el caso de azoteas o cercos en el caso de los cercos perimetrales. Principal. Estos muros deben aislarse de la estructura principal, no deben confinarse con los muros de confinamiento, los muros portantes. Estos muros deben aislarse mediante el uso de Tecnofor, que puede ser un espesor de 1 pulgada. Bueno, le voy a dar un pase a mi compañero en el cual va a profundizar más el tema de las unidades de albañilería. Unidad de albañilería. Para empezar, ¿qué es una unidad de albañilería? Bueno, una unidad de albañilería es lo que comúnmente conocemos como ladrillos. Bloques macizos compuestos ya sea de concreto, de sílice calcáceo o comúnmente de arcilla. Y si bien en el mercado peruano existen diferentes tipos de ladrillos, ya sea clasificado por su forma, por su función o por su composición, en este manual nos hemos enfocado principalmente en 3 tipos de ladrillos. El ladrillo tubular o pandereta, cuyas dimensiones en la gráfica son aproximadas, ya que al ser elaborado por diferentes industrias, no todas utilizan la misma medida, así que las medidas son solo referenciales. Este ladrillo no tiene que ser utilizado en muros que tengan que soportar cargas. Este ladrillo es principalmente utilizado en muros de tabiquería o divisiones de ambientes, y por lo tanto no es recomendable su uso de cabeza, ya que, como lo he mencionado, no es un ladrillo que esté diseñado para soportar cargas. Hablando de ladrillos que están diseñados para soportar cargas y ladrillos que no, tenemos que hablar sobre los muros portantes y los muros no portantes. Los muros portantes son los muros que soportan cargas, que reciben la carga por parte de la losa, de la viga. El muro recibe la carga y posteriormente la pasan a los sobrecimientos y a los cimientos. Y los muros no portantes, que son los muros de tabiquería, que están diseñados para crear densidad en la estructura o hacer divisiones de espacios. Ahora explicaremos un poco sobre los ladrillos King Kong artesanales. Los ladrillos King Kong artesanales son ladrillos que sí están diseñados para soportar cargas. Sin embargo, al ser elaborados de una manera no tan precisa, no están diseñados para soportar cargas muy fuertes. Por lo tanto, no es recomendable su uso en viviendas a partir de 2 pisos a más. Los muros elaborados con ladrillos King Kong industriales o maquinados, o los comúnmente conocidos como 18 huecos, son los muros más recomendables. Aunque este es un elemento que cueste un poco más de dinero, tienen que tener en mente de que cualquier ladrillo que diga 18 huecos no significa que puede ser utilizado en un muro portante, ya que tienes que tener en mente que el 30% del área hueca, el área hueca no tiene que sobrepasar más del 30% del área total del ladrillo. En este caso sería 13 por 24. Algunas de las recomendaciones que le podremos dar sobre su transporte y almacenamiento para el correcto trato de este material sería, comenzando con no comprar cantidades excesivas de este material, ya que eso generaría desperdicio y también haría que desperdicio de material y desperdicio de dinero. Hay que verificar que el material se encuentre en buenas condiciones al momento de llegar a la obra, y hay que buscarle un buen lugar en la obra para que no sufra exposición al sol, al viento, a la lluvia o a la humedad del suelo. Es recomendable el uso de tarimas y el uso de plástico, ya que la humedad hace que el ladrillo se vuelva más frágil y sea más quebradizo, y el polvo perjudica la adherencia del ladrillo con el mortero. Si uno habla de dónde puedes usar el ladrillo, ya lo hemos especificado. El ladrillo pandereta tiene que ser utilizado en muros no portantes. Los ladrillos King Kong de 18 huecos y los ladrillos artesanales, son los que tienen que ser utilizados en muros portantes. En cambio, los ladrillos de 12 huecos y 15 huecos de pandereta son utilizados, el primero para losas delgadas de menos de 17 centímetros de espesor, y los ladrillos de 15 huecos utilizados para losas de 20 centímetros de espesor. Algunas de las pruebas físicas o pruebas rápidas que se le puede hacer a este material para determinar si es correcto para usarse en una obra sería, comenzando con las visuales, que tengan color uniforme. No puedes permitir que tu ladrillo tenga partes negras, partes blancas, ya que significa tal vez un desperfecto al momento de ser cosido, o tal vez una mala mezcla de materiales, lo que puede significar que al momento de soportar cargas quizás el ladrillo se quiebre por una parte más blanca o una parte más negra,
entre otras. Segundo, tienes que asegurarte que tu ladrillo no venga con deformaciones. Ya que al tener deformaciones significa que la cantidad de mortero que vaya en las zonas que estén más chatas o más curvilíneas puede ser de un grosor mayor que las otras. Al momento de recibir cargas, puede hacer que el mortero se quiebre por estas zonas. No tiene que presentar grietas. Si un ladrillo presenta grietas, quiere decir que ese ladrillo ya está siendo perjudicado y no va a poder soportar las cargas como para lo que está diseñado. Regular en su forma que tu ladrillo no cuente con huecos, con grietas o con partes faltantes. Otra de las pruebas que se le puede hacer, que son pruebas más complejas, serían las pruebas de los 3 puntos, la prueba del rayado y del sonido metálico. La prueba de los 3 puntos consiste en pararse encima del ladrillo. La prueba del rayado consiste en sobar una moneda contra tu ladrillo y asegurarte que este pueda ser utilizado con facilidad, y la del sonido metálico, que representa que el ladrillo sí está bien cocido. Eso sería todo. A continuación veremos las buenas prácticas para armar un muro, donde primero se tiene que humedecer la parte superior del sobrecimiento con una lechada de cemento. Luego colocar los ladrillos maestros uniéndolos mediante un coser por sus bordes exteriores. Esto permitirá alinear y nivelar la hilera de ladrillos. También se puede nivelar con el nivel de mano. Es muy aconsejable. Los escatillones para controlar el espesor de las juntas horizontales son muy usados debido a que consideran la altura del entrepiso. El muro trabaja mejor cuando las juntas verticales se intercalan entre cada hilada, y esta separación tiene que estar de 1/3 a 1 de la longitud del ladrillo. En la colocación del mortero se coge la mezcla de la batea con el badilejo, se enrasa como muestra en la figura, y en el caso de hacer una hilada superior se rellenan las juntas verticales, y para no tener desperdicio de mortero se utiliza una tabla. En la colocación del ladrillo se coge el ladrillo humedecido previamente un día antes, se presiona y se comienza a mover hasta que esté alineada y nivelada respecto a la hilera. Para asentar mejor se da suavemente unos golpes con el mango del badilejo y con su canto. Para verificar si está bien el asentamiento, tenemos que ver en las juntas verticales y horizontales que estén entre 1 y 1.5 centímetros. También se verifica en cada hilera la verticalidad del muro con la plomada. No debes construir mayor a 1,30 m de altura en una jornada de trabajo. Si asientas una altura mayor, el muro se puede caer debido a que el mortero todavía está fresco. También tienes que recordar mantener la humedad en los muros regándolos 3 veces al día por 7 días. Si no haces esto, el ladrillo absorberá el agua del mortero. Tenemos 2 tipos de confinamiento de muros, la dentada y de arrastre. La dentada es donde cada hilada de ladrillo no está nivelada respecto a la vertical, sino tiene un desplazamiento de 5 centímetros como máximo. Si se utiliza más, habrá resquebrajaduras o fisuras, y también no habrá un buen colocado de concreto de la columna. También esta parte del dentado tienes que limpiarlo bien, si no habrá cangrejeras al momento de hacer colocado el concreto. Además, el armado del ladrillo tiene que estar a 2.5 centímetros del armado de la columna, y cuando se utiliza una conexión a ras, se deberá adicionar mechas de alambre de 6 milímetros cada 2 hiladas, ancladas a 40 centímetros del muro, como muestra en la siguiente imagen. Hemos decidido hablar de este capítulo en específico, ya que las escaleras es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de construir un edificio o una vivienda. No solamente en nuestra región, sino a nivel del Perú, ya sea construyéndola muy empinada, construyéndola de una forma muy horizontal, tal vez por falta de descanso, o incluso contando mal el número de peldaños, haciendo que unos peldaños sean más grandes que otros, y esto a la larga generaría problemas. Para empezar, las dimensiones de una escalera están normadas, teniendo que tener como mínimo
de longitud en un paso de 25 a 28 centímetros para que calce el pie de una persona, y de una altura de más de 17 a 18 centímetros para poder subir. Los descansos tienen que tener una longitud promedio de 90 centímetros a más, dependiendo a la zonificación y el tipo de estructura que uno esté construyendo. Y el grosor de la escalera tiene que tener puede ser grosores de 90, de 100 y de 120 centímetros, también dependiendo del tipo de estructura que uno esté construyendo. Los tipos de descansos o tipos de escaleras dependen mucho de la estructura o el diseño que uno quiera que tenga su casa y del espacio que quiera perder en esto. No es recomendable ciertos tipos de estructuras, de escaleras, porque significa que es un desperdicio de espacios de planta. Sin embargo, todo dependerá del arquitecto o del cliente, de acuerdo a cómo quiera el diseño de la casa. Algunos tipos de escaleras más utilizados son los siguientes: la escalera en caracol, que es una escalera que desperdicia muy poco espacio, pero también desperdicia muy poco espacio, y sin embargo también es un poco difícil para subir muebles. La escalera de 2 tramos en U, la escalera en U, entre otros. El cálculo del número de peldaños es el tema más importante de este capítulo, ya que este es el principal problema que queremos corregir. Para hallar el número de peldaños de una escalera ya existe una fórmula, y consiste en el número de la altura del piso sobre la altura de cada peldaño. La altura del piso se hallará calculando la altura de la planta superior, en este caso sería, por el ejemplo, del segundo piso menos la altura del primer piso, pero cabe recalcar que tiene que ser sobre el nivel del piso terminado. Si uno le va a poner los zetas o le va a poner cualquier estructura a su piso, tiene que tener en cuenta esta pequeña altura al momento de hacer este cálculo. Y la altura del peldaño ya dijimos que es entre 17 y 18, normalmente utilizado 17.5. Cabe recalcar que si esta fórmula te ha salido que te salen 16 peldaños, como en este ejemplo, significa que la estructura de la escalera constará de 15 peldaños y el 16º peldaño te hará llegar al siguiente piso. En esta gráfica de forma vertical se podrá ver mejor que son 15 peldaños y el 16º peldaño ya corresponde al siguiente piso. Referente al proceso constructivo de la escalera, el trazo y el encofrado de escalera también es por base. El primer paso sería hacer un dibujo de los peldaños en la pared. Esto será con ayuda de nivel de mano y de cordeles. Luego de haber hecho el dibujo de línea horizontal en la pared, se hará una proyección descendiendo cada peldaño hasta llegar a la altura de la escalera. Se hará el encofrado de cierta manera de que llegue el primer tramo de la escalera, el descanso y el último tramo, y luego se procederá a poner los aceros. Si hablamos sobre el detalle de aceros de una escalera, tenemos que tener en cuenta que una escalera utiliza diferentes tipos de aceros o diferentes diámetros de estos, teniendo como los fundamentales los diámetros del acero vertical y el horizontal de una escalera, teniendo un espesor de más de 13 centímetros y teniendo una incrustación en el muro, tabiquería. Gracias.